8 de la noche en punto en Colombia. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en esta agitada noche de martes a Noticias Caracol en vivo. El país se prepara, como lo veíamos en nuestra edición central, para una nueva jornada de paro nacional, de manifestaciones, mientras en el Congreso y en la arena política se mueven el gobierno y la oposición en un nuevo enfrentamiento que tiene que ver por el desconocimiento del gobierno del presidente Gustavo Petro a lo que pasó el 14 de mayo, cuando se hundió o se dijo no en la plenaria del Senado a la consulta popular. Dice Efraín Cepeda, le responde al ministro Benedetti que esto es inconstitucional, que esto no respeta la separación de poderes y que es un desconocimiento de la Constitución del 91. Con este choque, con este nuevo enfrentamiento empezamos sala de prensa. Aquí está la voz del día del ministro del Interior. El gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará a elecciones, convocará la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral. En la ley quinta, en el artículo 125, se dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición para saber qué fue lo que se votó. En este caso la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable y no se leyó la proposición de que se hablaba del objeto de lo que se iba a votar. Luego el Senado no se pronunció. Ahí está entonces la posición del gobierno, es que el Senado no se pronunció, que ese día no pasó nada porque según el ministro Benedetti se incumplió con el artículo 125 de la ley quinta, que es la que rige al Congreso de la República, el Poder Legislativo. Para analizar este tema y lo que viene a nivel de marchas y de reforma laboral que cumple con su trámite en la Comisión Cuarta del Senado, saluda a esta hora Camilo Granada. Él es analista político y asesor, consultor, ex consejero presidencial. Camilo, bienvenido a Sala de Prensa. Hola Camila, muy buenas noches, encantado de estar en Sala de Prensa aquí con ustedes esta noche. Saludo a la audiencia y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. A usted gracias por aceptar la invitación. Y ven ustedes también en pantalla a Juan Carlos Flores, analista político, amigo de esta casa. Juan Carlos, bienvenido. María Camila, muy buenas noches. Saludo también a Camilo y a toda su audiencia por internet y por las redes. Bueno, la pregunta del millón hoy, Camilo, arranco con usted, es la misma para los dos, arranco escuchando a Camilo. ¿Tiene razón el ministro Benedetti? ¿El Congreso, el Senado no se pronunció el pasado 14 de mayo por eso, porque se incumplió la lectura de la proposición? Pues, María Camila, este es el tema que nos fascina a nosotros los colombianos. Es el debate de la leguleyada permanente, del articulito, del parágrafo, del inciso. Todo eso son normas de procedimiento, pero yo creo dos cosas sobre eso. La primera es que la votación fue clara. Tan clara fue que lo que el primero argumentó el gobierno fue que no le habían dado tiempo de votar a todos los senadores y que se había cerrado la votación antes de tiempo. Por lo tanto, sí hubo votación y el gobierno reconoció que hubo votación. Por lo tanto, pues ese argumento parece ser contrario a lo que argumentaba ahora el ministro. Pero el otro tema que me parece importante de resaltar es que yo ahora sí que quedo perdido en este mundo de abogados del que yo no soy, y es el gobierno acaba de volver a presentar un nuevo cuestionario para una nueva consulta en el cual tiene las mismas preguntas sobre la reforma laboral que fue rechazada por el Senado, añadiéndole 4 preguntas sobre el sistema de salud. Entonces, ¿qué va a pasar? El 1 de junio vamos a tener 2 consultas. ¿Qué pasa si el Senado aprobase, en caso hipotético, la nueva consulta presentada por el presidente y su gobierno? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos textos de preguntas distintos, uno que puede decretar el gobierno y el otro que podría también aprobarse por el Senado, o peor aún, si el Congreso niega la segunda consulta,
Entonces el presidente podría escoger cuál, por decreto, a qué consulta nos van a convocar a los colombianos. Realmente me parece un tema totalmente enredado, insisto, típica leguleyada y poco serio este debate en el país. Lo escucho, Juan Carlos. María Camila y Camilo, aquí hay una táctica que el presidente Petro ha usado muchísimo, tanto a lo largo de su carrera política como ahora en la presidencia. Y para mí lo sorprendente es que buena parte de la oposición siga cayendo en la misma cascarita que le tiran. Y esa táctica tiene tres componentes, a mi juicio. Primero es provocar al adversario, llevarlo al terreno de juego del presidente Petro y en este caso del gobierno. Lo segundo es asustar. Entonces recordemos cuando el presidente salió al balcón de la plazoleta entre la Casa de Nariño y el edificio del Congreso y hablaba de que pues ya se iban a movilizar, que se iba a crear como una suerte de poder alterno popular. Fíjense que de eso nada, absolutamente nada ocurrió. Y esta además es una táctica que está de moda en la política en todo el mundo porque es la misma que usa el presidente de los Estados Unidos cuando sale, provoca, asusta y luego depende de la reacción. Si sus adversarios reaccionan con cabeza fría, Trump se ve obligado a recular y a replantear todas estas amenazas, en este caso de las tarifas de los aranceles en los Estados Unidos. Y el otro tema que se suma a estos dos es de que esto le permite controlar el flujo de los titulares, de manera que a la gente se le olvida cuál era el titular del día anterior, que era lo que el gobierno había dicho el día anterior. Es lo que Camilo acaba de resumir muy bien, frente bueno, cuál es la propuesta con la que el gobierno, de las que el mismo gobierno ha presentado, está de acuerdo o está en desacuerdo. Y lo grave de esto es que en medio de este provocar, asustar y controlar el flujo de los titulares, se pierde la noción de qué es realmente lo que el gobierno ha hecho, de en qué ha gastado su tiempo cuando ya se aproxima el tercer año de gobierno. Tenemos las 8 de la noche, 7 minutos, y les voy a leer dos comentarios de los usuarios a esta hora para ver cómo es el tema, que tiene muchos temas adentro, divide. Andrea Ruiz nos dice: el mandatario se ha convertido en un ilusionista que entretiene mientras el país se derrumba por dentro. Pero dice en otra orilla Tomás Manrique: no permitamos que los congresistas con sus casi 48 millones le nieguen un salario mínimo a los chicos del SENA. Son opiniones divididas, y antes de continuar con el análisis me voy directamente al Congreso, porque a esta hora sigue moviéndose todo lo que tiene que ver alrededor de la reforma laboral. Vemos ahí a nuestro compañero Juan Carlos Mateus acomodándose, buscando el plano perfecto. Juan Carlos, lo vemos y lo escuchamos. ¿Qué está pasando a esta hora con el debate de la reforma laboral? ¿No le molesta el tono de mi voz? Pero total, María Camila, pero total. Mire, en este momento aquí se ha presentado un rifirrafe entre la senadora Aída Abella y la presidenta del Senado, precisamente Angélica Lozano. Y los voy a invitar a escuchar un momentico a la senadora Aída Abella para que veamos qué está ocurriendo, y ya los pongo en autos. Porque aquí, en este primer trimestre del 2025, la economía creció el 2.7%, y eso se debe a una política gubernamental de haber aumentado el salario mínimo. Y por último, señor presidente, espero que no le funcionen mal los tímpanos después de que he hablado. Yo creo que aquí también vamos a tener que escucharnos, eso sí, fraternalmente. Por supuesto, lo hemos hecho, pero también no nos van a quitar la posibilidad de responder también políticamente cuando hacen juicios contra el gobierno. Porque esos juicios contra el gobierno, lo dije esta mañana, no puede ser que aquí no nos aprueben ni el presupuesto del 25, ni la ley de financiamiento. Encima de eso la Corte Constitucional nos quita 6.7 billones. Y entonces aquí... Juan Carlos, le quiero preguntar
¿En qué va el debate? Se negó la ponencia de Aída Bella. Sí. Y lo que están haciendo en este momento es discutiendo la mayoritaria, en qué punto va y qué falta. Claro, ya estamos con el tema de los recargos, las microempresas, el recargo nocturno, que sería después de las 7 de la noche, como usted bien lo sabe, el recargo dominical y festivo, también que aplicaría con el 7% y el 75% para cada uno de ellos, ¿no? ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, sí, lo escuchamos un poquito bajito, si se puede ¿Me subir escucha un bien? poquito más el micrófono. Lo que pasa es que aquí, Eso, claro, lo que pasa es que perfecto. aquí están hablando, bueno, estamos aquí deliberando nosotros dos y con nuestros oyentes también aquí en paralelo. Le contaba acerca del tema del recargo nocturno, de los días festivos, de los dominicales también, pero ojo, es que se está hablando y se está poniendo sobre la mesa el tema de la microempresa y la aplicación de esos recargos para los microempresarios. Habría que saber y definir, porque aquí hay muchas definiciones de microempresario. Los que tienen menos de 50 empleados, algunos dicen eso. Los que tienen menos de 10, algunos dicen eso también. Entonces están definiendo es a quiénes aplicaría este tipo de recargos que se sacarían adelante a través de proposición aquí en la comisión o a través de sacar adelante el artículo como tal. Lo que pasa, y ahí está el cuello de botella, entre otras cosas, es que llegando con una proposición, se salvaría, llegaría a la plenaria del Senado. Y aquí, es lo más difícil, es poner de acuerdo a opositores y a gobiernos frente a un tema tan álgido. Definitivamente es la almendra del tema, es la nuez del tema. Eso es lo que tenemos hasta el momento, mi querida María Camila. Ay, lo empujó un poquito el ministro de Trabajo. Estaremos muy atentos, Juan Carlos, entonces a lo que va pasando Aquí allí en el pasamos debate. trabajas con todos. Gracias, Juan Carlos. Estamos muy atentos a la Aquí pasamos trabajos comisión con todos. cuarta. Ojo, Señor. no olvide lo siguiente, el tema del SENA, el tema de los estudiantes que tendrían una remuneración equivalente al salario mínimo. Eso es bien importante. Y también hay otra que, si me permite usted buscarla acá, está relacionada con todo el tema de los años que usted tiene como empleado y que trabajaría dentro de la reforma para aplicar un tiempo retroactivo en caso de que fueran contratos de término fijo. Hasta 5 años aplicarían esos contratos de término fijo. Después de 5 años se convertiría en indefinido. Pero ojo, si usted hoy en día tuviera 3 años, se hace retroactivo y le aplicaría. Es decir, solo le faltarían 2 años para poder tener un contrato indefinido, porque esto le interesa a mucha gente. Mucha gente en este país está contratada de esta manera. Estos son los Sin puntos duda. que hay sobre la mesa, mi querida María Camila. Juan Carlos, gracias. Es un tema que, como usted bien lo dice, interesa a todos los colombianos, a los que nos ven a esta hora. Entonces continúo con nuestro panel de analistas. Juan Carlos, arranco con usted esta ronda de análisis preguntándole, ¿lo que se está discutiendo en el Congreso importa cuando hay una consulta popular casi que a las bravas impuesta por el gobierno con incluso amenaza de decreto al presidente del Senado? Esa es parte del chantaje para presionar al Congreso, pero yo creo que importa porque el Congreso no ha estado a la altura de un debate que, independiente de las posiciones del gobierno, interesa muchísimo. Pensemos en lo que ocurre hoy con la gran mayoría de los jóvenes del país. La absoluta mayoría de ellos no va a tener un trabajo formal y no tienen, los que ya salieron al mercado laboral, no tienen un trabajo formal, tienen contraticos de 3, 2 meses, 4 meses, 5 meses, y la mayoría de los contratos públicos son así. Entonces aquí tenemos un mundo formal laboral muy pequeño y una informalidad inmensa. En general en el país son un poco más de 6 trabajos informales y 4 trabajos formales, pero en muchas regiones del país y en grupos sociales, por ejemplo, en las clases populares, la informalidad es todavía muchísimo más alta. Y esto golpea a los jóvenes, pero también golpea a la gente mayor de 40 años que ya no puede conseguir un trabajo. Entonces, no olvidemos que la gran mayoría de la gente tiene una ilusión sobre, ojalá algún día yo tuviera un trabajo que durara más. Y en ese sentido, el Congreso falló en el anterior proceso de debate de la reforma laboral,
Pero al mismo tiempo, fíjese usted que tanto en la pregunta que hace o lo que plantea uno de sus televidentes, se me escapa el nombre, era una mujer y un joven, él planteaba el tema de los aprendices del SENA. Y ahora mi tocayo Mateus vuelve a plantearlo, que eso es uno de los temas uno de los puntos centrales de esta reforma, es si los aprendices del SENA pueden ganar un salario mínimo o no. De manera que cada uno de estas cosas que se oscurecen por las peleas, por las triquiñuelas del gobierno, por las triquiñuelas de la casta política representada en el Congreso, eclipsan una demanda real de la sociedad. Por supuesto, aquí también hay un elemento muy importante y es buena parte de esta reforma pues va a cobijar fundamentalmente a quien ya tiene trabajo formal, pero ella no abre a fondo el problema fundamental, el problema verdaderamente de fondo, y es no hay trabajo formal para la gran mayoría de los colombianos y hay que cuidarse mucho de que mantener las condiciones del sector formal no vaya a implicar que se incremente paradójicamente la informalidad, porque mire usted toda la pelea frente a las microempresas, definir cuántas personas trabajando son las que definen una microempresa. De manera que a mí lo que me deja un sinsabor es que las triquiñuelas de ambos lados hacen que la gente pierda la esencia de la discusión, si somos capaces de volver a generar trabajo formal en Colombia. Sí, la discusión política es lo que prima en este tema. Camilo, ¿usted cómo lo ve? ¿El tema de la estrategia o de las intenciones verdaderas del gobierno con esta reforma laboral? Pues, María Camila, yo creo que coincido con Juan Carlos en que es importante que el Congreso avance en este debate y quiero resaltar a lo que señalaba Juan Carlos también un par de temas adicionales que me parecen muy importantes que tienen que ver precisamente con la formalización de los trabajadores y en particular de los más vulnerables. Y son dos temas que han sido, porque no son de la disputa política ideológica, han pasado por debajo del radar. Lo que pasa es que se me puede dañar la señal. Esto es de computador. Camilo, continúe. El primero de ellos es que se está regularizando por primera vez y en acuerdo con los empresarios a los trabajadores de las plataformas virtuales. Y ese es un gran sector en particular de los más jóvenes, que se van a ver beneficiados con la reforma laboral si es aprobada. Entonces, por lo tanto, sí es importante que avance este proyecto de reforma en el Senado y en el Congreso en su conjunto. El otro elemento que quiero resaltar acá es otro tema que es muy importante, vinculado a lo que decía Juan Carlos, y es que en Colombia, para cotizar a la seguridad social, a pensiones y a salud, es el mínimo por el cual se puede cotizar es un salario mínimo mensual. Pero según un estudio de Fedesarrollo, el 50% de los trabajadores en Colombia gana menos de un salario mínimo. Y por lo tanto le tocaría, y en particular los independientes, entonces les toca cotizar sobre un valor superior a lo que realmente ganan. La reforma trae la posibilidad para los independientes de cotizar sobre menos de un salario mínimo. Y eso va a permitir que ellos puedan hacer esos aportes, puedan ir aportando semanas para la construcción de su pensión y puedan aportar al sistema de salud formalizando sus ingresos. Entonces, hay elementos muy importantes en este proyecto de reforma que han estado, insisto, han pasado un poquito de agache porque no están en el centro del debate político que se centra sobre el tema del SENA, sobre el tema de los recargos nocturnos y los recargos dominicales, y si eso se aplica a todas las empresas o se excluye o se hace una excepción para las microempresas. Y como decía Juan Carlos, y decía también Juan Carlos Mateus, los dos Juan Carlos decían, el debate estará en quiénes son microempresas y a quiénes se exceptúa finalmente de esta norma del recargo nocturno y del recargo dominical y festivo. Entonces, sí es importante que la reforma pase. Si me permite, y me da pena alargarme, pero si me permite un comentario sobre la política,
Es también importante desde la perspectiva política que esta reforma sea sustantiva, tenga contenido real y sea aprobada, porque precisamente vuelve a poner al desnudo las contradicciones y las triquiñuelas, como decía Juan Carlos, también la llamaba Juan Carlos, del gobierno respecto de su búsqueda por estar moviendo el debate y los titulares y la agenda mediática alrededor de cada día una nueva proposición, y no centrarse en los temas de fondo de los colombianos. Entonces, aprobar la reforma permitiría efectivamente una buena reforma, una reforma sustantiva, permitiría en el plano político cerrarle ese espacio de permanente lucubración al gobierno. ¿Usted quiere agregar algo ahí, Juan Carlos? Sí, yo quisiera sumar a dos elementos. Señor. Un elemento es la precariedad de la formalidad en Colombia, inmensa precariedad. Entonces, hay una cosa muy compleja con el establecimiento de dos niveles. Un nivel para el sector más formal y grande de la economía, que es un motor importante, y otro nivel para el sector de las microempresas, porque allí habrían de inmediato demandas, porque significaría una desigualdad frente a derechos esenciales, los derechos del trabajador. Es decir, entonces, el que está en el sector formal, grande, incluido el Estado, ¿no? Incluido el Estado, que es uno de los grandes informalizadores hoy del trabajo, que ese mea culpa no se lo ha hecho el Estado en esta discusión, ni el gobierno nacional ni el Congreso, porque el Estado es un gran generador ante todo para los jóvenes de trabajo informal, 3, 4, 5 meses, y además la humillación ante el politiquero o ante el burócrata para que el contrato sea renovado. Y esa miserableza de decirles, no, sigan trabajando, eso lo hace el Estado colombiano, sigan trabajando que después les vamos a renovar el contrato. Y le toca a la gente trabajar muchas semanas ahí, presentando además una cantidad de informes estúpidos, burocráticos, una cantidad de cosas que tienen que colgar en las plataformas digitales del gobierno. Y lo otro es que como la reforma laboral, por desgracia, está metida dentro de la precampaña presidencial y la precampaña al Congreso, de manera que a la opinión pública no se le ha presentado con claridad qué es lo que contiene esta reforma, es decir, en qué consiste exactamente, y esto genera muchas ilusiones. Y lo último que yo sumaría a este análisis que estamos haciendo entre los tres y con ayuda también de Mateus allá desde el Congreso, es que aquí hay un elemento que no podemos perder de vista, y es el Congreso se está jugando aquí la escasísima legitimidad que tiene, porque pensemos que si un Congreso no es capaz de debatir una reforma esencial como estas, pues la creciente opinión de que el Congreso es una inutilidad total, pues es una cosa muy dañina para la ya precaria democracia que tenemos en Colombia. Hay un tema aquí que ustedes han mencionado, y es a la hora de la verdad qué sería lo que funciona para resolver los problemas laborales. Y a los dos los escucho, Camilo, y mi conclusión es que no es la consulta, no son las marchas, sino sería la reforma, sería apoyar genuinamente la reforma y sacar adelante esta ponencia mayoritaria. ¿Es así, no, Camilo? Estoy totalmente de acuerdo, y es que yo voy a decir, volviendo un poco a la cosa política, parte del problema con el presidente y el gobierno del presidente Gustavo Petro es que tienen buenos diagnósticos, o sea, han puesto el dedo en la llaga de muchos problemas sociales que tiene el país. Lo que pasa es que sus soluciones no han sido las más adecuadas, han fallado en las soluciones. Entonces, el problema laboral es un problema cierto en Colombia. Nosotros tenemos que resolver ese problema de informalidad, el problema de la precariedad. A mí siempre me aterra un país en el cual existe un salario mínimo y el 50% de los trabajadores gana menos del sueldo mínimo, del salario mínimo. Entonces,
¿De qué sirve tener un salario mínimo si no tenemos la capacidad de que la economía genere los puestos de trabajo para que todos los trabajadores tengan como mínimo un salario, ese salario mínimo? Entonces, yo sí creo que hay unas reformas importantes que hay que avanzar en el país, y también creo que hay que avanzar en unas reformas para promover el empleo. Colombia tiene uno de los índices de desempleo abierto oficial más elevados de la región. Estamos ahora en el 10%, en el 9,5%. Ahí estamos pelechando a ver si logramos mantenernos en un desempleo de un dígito, pero la verdad es que los problemas reales de los que afectan la vida cotidiana de los colombianos son enormes, y el gobierno y los anteriores, no se trata simplemente de criticar al actual gobierno, pero no hemos sido capaces como sociedad, Claro. el Congreso, el Ejecutivo, los ciudadanos, en resolver estos problemas que son problemas de fondo de una sociedad que se termina fracturando por esas desigualdades. Entonces sí es importante resolver esos problemas, y la reforma es un buen paso adelante. No va a resolver todo, nunca hay una reforma de varita mágica que resuelva todos los problemas, pero es un buen paso adelante. Tenemos ya las 8 de la noche, 25 minutos, estamos llegando a la recta final de esta emisión de Sala de Prensa, y quiero preguntarle, Juan Carlos, por lo que va a pasar mañana, el ambiente de cara a esta movilización, a este paro convocado por el mismo gobierno. Dice el presidente que la convocatoria es pacífica, pero pues ve uno, y hemos recibido muchos comentarios de gente, sí, que quiere salir a marchar, pero también de gente que pide que no se suspendan las clases, los servicios. ¿Cómo ve el ambiente de cara a la jornada de mañana? Es parte del juego político, y aquí lo importante es no dejarse intimidar, no dejarse meter miedo, que es lo que conduce a que las personas pierdan la sensatez para analizar lo que está ocurriendo. El gobierno está en su juego, pero lo que ocurre también es que el gobierno tiene tan pocas realizaciones que ha de mantener vivo el fuego de la agitación política todos los días. Esa es la inmensa debilidad del gobierno. Es decir, no debemos ver esto como una fortaleza del gobierno, es su debilidad. Si el gobierno tuviese muchas realizaciones, no tendría que estar convocando a manifestaciones que terminan siendo un distractor frente al hecho bueno. ¿Y en qué ha cumplido? ¿En qué ha cumplido en el Chocó? ¿En qué ha cumplido en Nariño? El otro día nos sorprendió a todos los colombianos la vicepresidenta diciendo que el gobierno de Petro es un gobierno racista, en un candidato presidencial que ganó con el apoyo de una parte importante de la población afro de Colombia. Entonces, yo creo que aquí hay que distinguir la capacidad de asustar del gobierno, de que ya pues es que se va a producir una movilización popular que va a meter al Congreso en una ratonera de la cual no va a salir nunca, y los hechos que evidenciamos es que estas marchas pasan. Volvemos a la realidad del país, en la que hay una casta política afincada en el Congreso durante décadas, que poco ha hecho para la modernización de Colombia, que tenemos un gobierno que prometió el cambio, y el gran cambio es que el ministro del Interior sea uno de los exponentes de la casta política, que además está subyúdice. Y lo otro es que en esto se pierde de fondo, tanto en el Congreso como por parte del gobierno, un asunto fundamental, y es: esta reforma laboral es para el modelo económico que tenemos, pero el modelo económico que tenemos lleva décadas sin dar la capacidad de que tengamos un trabajo formalizado más amplio y un país con un crecimiento más alto. De manera que esto es repartirse lo poquito que tenemos, y lo que necesitamos es ampliar la capacidad de reparto, la capacidad de que una economía sea mucho más dinámica, y eso no se ha discutido. Camilo, para cerrar esta emisión, lo escucho con el análisis de lo que va a ser la jornada de mañana, y metiéndole aquí una duda que tienen los usuarios, que la leo aquí, y es por el modo de convocatoria y de incitación a la rebeldía que hemos mencionado acá. ¿Usted cree que haya riesgo de que esto tome un tono similar al del paro nacional que tenemos en la cabeza los colombianos? Pues ojalá que no, María Camila. Yo espero que no, confío en que no, y espero que el gobierno, dado que es su propia marcha,
pues logre mantener controlada a los miles de personas que salgan a marchar. Pero no podemos olvidar que estas marchas siempre son infiltradas o siempre hay desmanes en estas marchas pero yo creo que no vamos a llegar al punto de lo que fue el gran paro nacional, porque al gobierno lo peor que le puede pasar a un gobierno es paralizar el país por cuenta de una huelga, porque finalmente es contra sí mismo. Entonces, el gobierno está jugando a no tener que discutir su balance, sino que su plataforma política es el futuro y el cambio que no se ha podido hacer, y que no miren sus pocas realizaciones, pero tampoco puede paralizar la economía del país porque eso le juega en su propia contra. Pues es el análisis a esta hora de Juan Carlos Flores y de Camilo Granados sobre la jornada de mañana. Muy corto, Juan Carlos, para terminar. ¿Usted ve a la reforma laboral saliendo de la plenaria o cree que hasta allá no llegamos? Pues es difícil saberlo porque como está ese juego de mutuas amenazas, creo que si el Congreso se da cuenta de lo ilegítimo que es, debería sacar la reforma, independiente de los gritos y de las amenazas por parte del gobierno nacional, porque esa reforma es ansiada por buena parte del país. Eso no lo podemos negar. Tenemos que saber distinguir la cosa de Petro y lo que plantea de la necesidad, del sueño que tiene la gente, que el trabajo formal en Colombia no se pierda y que volviera a crecer. Pues ya veremos, con la promesa de una invitación muy pronto a los dos para que veamos el análisis según se va deshilando esta madeja que está, mejor dicho, bien enredada. Gracias, Juan Carlos y Camilo. Camila, muchas gracias. Feliz noche para todos. Juan Carlos, placer verte. Un placer tenerlos a los dos aquí en Sala de Prensa y gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, por sus comentarios. Estamos atentos a través de todas nuestras plataformas a la jornada de manifestaciones convocadas para mañana. No se despeguen de nuestras emisiones. Feliz noche.